Bueno, un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga. Bueno, ya después de la introducción, le damos la bienvenida, doctor Ricardo Molina, Michelle Carreño, Juan Carlos Polanco. ¿Cómo están? Estamos muy bien, gracias, en vivo y en directo, claro que sí. Aquí con nuestro programa sobre gobierno civil bíblico, una propuesta de Dios, de la Biblia, para el ser humano, para la familia, para la sociedad, que sí existe una forma de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos y es el sistema de gobierno de república. Así que bienvenido, señor chileno. Ahí dice Alejandra, ¿no? Se llama Juan Carlos. El chileno Juan Carlos Polanco. Mientras lo cambia, bienvenida Michelle. Salúdanos. Muchas gracias, señor Molina. Es un placer estar aquí un miércoles más, continuando pues con estas sanas costumbres de poder comunicar aquello que Dios pues por gracia nos ha comunicado a nosotros primero y también poder hablar acerca de aquellos principios bíblicos que creemos que Dios por amor dio para su iglesia, para su gobierno, para sus humanos. Es por eso que estamos aquí hablando de aquel diseño perfecto. Bienvenido, Juan Carlos Polanco. Muchísimas gracias, de verdad, una vez más acá, estando en esta pequeña trinchera, en esta pequeña brecha, ¿cierto? Intentando ahí defender la idea de la verdad. Sí, señor. Aquí estamos con un compromiso claro, directo, con la sociedad. Un compromiso con Dios. Un compromiso con la familia y un compromiso con nosotros mismos de dar nuestro aporte para que esta sociedad sea transformada. Y no hay otra forma, no hay otro camino que el entrenar, que el educar. Porque por la fuerza, muy complicado hacer cambios. Lo primero que hay que hacer es llegar a la mente, al intelecto del hombre, para que entienda la verdad. Y al entender la verdad, decida entonces seguirla y apartarse del mal. Hoy estaremos hablando acerca de la iglesia, del Estado, de sus roles, de sus funciones, porque el tema que iniciamos el lunes pasado fue que el gobierno no tiene por qué legislar la iglesia, los problemas que trae. Entonces la idea es que cada agencia, cada jurisdicción, pues cumpla con su papel. Denme la oportunidad de compartirles un videito corto que tengo que hice hace tiempo y después de este videito arrancamos, muchachos, se preparan para lo que vamos a hacer. Yo soy Ricardo Molina, autor del libro La ideología de género, su origen y su impacto en el siglo XXI, el libro que la diputada Ángela Hernández usó en su plataforma para su debate en la Asamblea en Bucaramanga. Y hoy yo quiero hablarles a ustedes acerca de las 3 constituyentes básicas para la libertad de una persona, una familia y una nación. La tercera cosa o la tercera constituyente
que estaremos mirando ahora es acerca del gobierno civil. El gobierno civil es una institución divina, según lo que dice Génesis 9:6, que es el primer versículo de la Biblia donde se habla de gobierno civil, y Romanos 13, que nos habla de las responsabilidades del gobierno civil. Entonces, hay tres cosas o tres responsabilidades que el gobierno civil debe cumplir, según lo que dice la Biblia. La primera es que el gobierno civil es un ministro de Dios, un siervo de Dios para el bien y no para el mal de los ciudadanos, según lo que dice Romanos 13:4. Segundo, la responsabilidad del gobierno civil es valorar, proteger la vida, libertad y propiedades dadas por Dios, no por concesión del gobierno. De manera, dice la Biblia, que podamos orar para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 1 Timoteo 2:1-3. Y la tercera responsabilidad del gobierno civil es ejecutar, es decir, ser vengador para castigar al que hace lo malo y administrando los castigos de acuerdo al delito y a los malhechores de una sociedad civil. En el próximo video vamos a explicar por qué un gobierno no puede negociar con los terroristas. Muy bien. Quería introducir el tema porque estaremos hablando sobre las funciones del gobierno civil y la función de la iglesia. ¿Y por qué razón? Entonces, el gobierno no tiene por qué legislar para la iglesia. Cada uno de ellos tiene una función. Cuando el gobierno legisla para la iglesia, entonces traspasa su jurisdicción. Entonces, también les puedo mostrar a ustedes, para que se inspiren ahí un poquito, mostrarles esta diapositiva. ¿La están viendo ahí? Sí, la vemos. Muy bien, que habla de las 5 jurisdicciones. La primera es el individuo, la segunda es la familia, la tercera es la iglesia, la cuarta es asociaciones voluntarias y la quinta es el gobierno civil. Y pues hoy estamos hablando de iglesia y de gobierno, porque es que el gobierno ha violado todos los límites y el gobierno se cree todopoderoso y se ha metido con las asociaciones voluntarias, con la iglesia, con la familia y con el individuo. Y está pues irrumpiendo en esferas que no le corresponden, y eso es lo que hace que venga caos en la sociedad en la que estamos nosotros viviendo hoy en día. Así que, señorita Michelle, arranquemos con el tema. Muchas gracias, Molly. Y bueno, creo que debiste dejarla, pero mientras yo pongo otra también que está pues con diferentes palabras, pero al final es lo mismo. Aquellos roles que Dios instituyó para cada una de sus instituciones, valga la redundancia. Y en este caso, pues estamos comparando o estamos poniendo sobre la mesa el gobierno y la iglesia, justamente con la idea en mente de que ahora el Estado quiere empezar a regular la iglesia y quiere empezar a estar sobre la iglesia. Decimos que el gobierno, como decía en la diapositiva, y también como tú decías y compartías en el video, lo que hace es instituir penas, hacerlas cumplir y sobre todo darle valor a aquellos derechos que Dios ha dado al ser humano, como la vida, la libertad y la propiedad privada. Y por otro lado, vemos una jurisdicción diferente, una institución que fue formada de forma individual. Y dice que la iglesia lo que hace es formar el carácter y la conciencia de los ciudadanos. Y aquí es donde viene lo que estaba dentro de la diapositiva también, que es la enseñanza, que es la predicación, que es el manejo de la palabra y el cumplimiento de la misma. Hasta aquí donde podemos ver cómo son dos instituciones completamente separadas, en la cual una aplica a los cristianos, la otra también aplica a los cristianos, pero no hay una por encima de la otra, sino que son dos instituciones que Dios dio para que el ser humano pudiera aprender a amarle también y a respetarle y a aprender también a amar las leyes, tanto de una institución, una nación, pero también amar las leyes
de Dios dentro de la iglesia. Muy bien, deja la diapositiva ahí porque básicamente pues la idea es hablar de estas dos instituciones y que están totalmente separadas. Pero déjeme decirle, por ejemplo, algo que ocurrió hace poquito en Inglaterra. Dos ingleses transexuales ganaron el primero y segundo puesto en una competencia de ciclismo. El tercer puesto lo ganó una mujer. ¿Escuchan eso? Dos hombres transexuales, o sea, ellos dijeron, somos mujeres y por lo tanto podemos participar en esta carrera de ciclismo porque nos sentimos mujeres. Los dejaron, se legisló para ellos, sí, ¿entiende? Lo pueden hacer. Y claro, pues son más fuertes que las mujeres, ganaron. Y la mujer, una mujer de verdad, quedó en tercer puesto. Todas esas situaciones vergonzosas, insanas, ocurren como consecuencia de que el gobierno comienza a meter leyes que no son correctas. En este caso, de estos ciclistas ingleses, pues porque el gobierno ahora por ley vale que si eres mujer y te sientes hombre y quieres participar en cualquier actividad lo puedes hacer o viceversa. Se llega hasta el colmo en que en los reinados de belleza participan transexuales hombres que se consideran mujeres y comienzan a competir con las mujeres reales. Bueno, quería decirles eso porque hay muchas cosas que están pasando que se me olvidó decirles. Algo que pasó aquí en Colombia, ¿se acuerdan? Que hay una propuesta de que las niñas de 13 años pueden abortar sin pedirle permiso a papá y mamá. Y en España, el Congreso de España aprobó la ley que los jóvenes de 16 y 17 años pueden cambiar de sexo sin consentimiento paterno, pueden abortar también. Bueno, España en ese sentido sí es un caos. Como les dije, eso está pasando también aquí en Colombia y hay un Twitter de un concejal en Bogotá que dice que hay 10.480 niños abortados en Bogotá desde que la Corte Constitucional lo despenalizó hace un año. Fue en febrero del 2022 y se despenalizó el aborto hasta las 24 semanas, o sea, 6 meses. Eso fue dado en la sentencia C055. Otra cosa que no pasó hoy fue que los taxistas no hicieron paro, porque algo ocurrió, gracias a Dios, y hablaron, no sé qué. Una cosa que está pasando grave, en Colombia Justa Libre, el partido político cristiano, están gravemente en problemas judiciales entre los líderes nacionales. Otra cosa es que se está llamando a moción de censura a la doctora Irene Vélez, la ministra de Minas, porque quieren pues que se quite de su cargo. Otra cosa que está en revolución aquí en Colombia es que se hizo una condecoración a Profamilia por parte del Consejo de Bogotá por celebrar sus 25 años. Y la respuesta a eso es que no hay nada que celebrar porque Profamilia ha practicado abortos y ha arruinado la vida de muchas mujeres. Es lo que dicen los grupos pro vida. Entonces el título de protesta a esta condecoración de Profamilia es nada que celebrar. Yo estoy de acuerdo, no hay nada que celebrar con Profamilia porque es una agencia corrupta, dañada, distorsionada, que lleva a los niños a perder su identidad. Se ha creado un nuevo partido político en Colombia que llama la Fuerza de la Paz.
bueno, tendremos este partido de aquí en adelante, partido político funcionando con un poco de gente corrupta, un poco de gente que quieren hacer un nuevo partido para que no los identifiquen con sus partidos tradicionales y con sus acciones delictivas. Y una pregunta por ahí que decía, en Perú quieren expulsar a los comunistas extranjeros. ¿Qué piensa usted si se expulsan a los comunistas extranjeros de Perú? Bueno, yo ya pienso que eso no tiene sentido, ¿no? Bien, quería comentar unas cositas de lo que está pasando. Y lo que pasó hoy es que un grupo de indígenas con sus niños, familias, ingresaron a la fuerza de la alcaldía de Medellín a hacer daños y a pelear con la policía. Por ahí rueda un video de esto muy triste porque los indígenas adultos exponen a los niños a ese tipo de violencia y a los tienen entrenados. Entonces, ¿por qué razón entonces el gobierno no tiene que legislar para la iglesia? ¿Y cuál es la función entonces del gobierno? ¿Cuál es la función de la iglesia? Porque es que hay una mezcla allí horrible que cuando no hay la claridad de las funciones, entonces la iglesia también pierde su objetivo, porque muchos pastores predican que la iglesia es llamada a gobernar. La iglesia no es llamada a gobernar civilmente para nada. Entonces, vamos adelante, mi querido Juan Carlos Polanco. Muchísimas gracias. Es muy interesante lo que está mostrando Michelle, el cuadro, cómo cada esfera de la sociedad, cada institución sagrada, en un efecto podríamos decir que dominó, se ayuda una a la otra, ¿cierto? Iniciando por la iglesia y terminando por el gobierno en sí. Cómo la iglesia crea individuos con carácter. Estos individuos con carácter crean familias con temor de Dios, como estas familias con temor de Dios, al crear sociedades, crean gobiernos con leyes temerosas de Dios, ¿cierto? Entonces, cómo es importante cada rol de cada institución y cómo estas entre ellas mismas se cooperan, se ayudan, pero jamás se sobrepone una a la otra, ¿cierto? Están todas en la misma posición y todas tienen que rendirle cuenta a Dios. Ahora, lo que usted está hablando es que cada institución tiene su reglamento, tiene sus formas de ejercer el gobierno, tiene su forma de castigo, y tiene a sus líderes, ¿cierto? En el caso de la iglesia, está el pastor, está el obispo, el líder de aquella iglesia, digamos. En el caso de la familia, el padre, ¿cierto? En el caso y en el caso del gobierno, o sea, en el caso del individuo, es Dios mismo, o sea, nosotros mismos gobernándonos a través de la ley de Dios. Y en el caso del gobierno, como el presidente o el alcalde o el gobernador, y cada institución sagrada tiene su castigo, ¿cierto? En el caso de la iglesia, el castigo máximo es la expulsión de los miembros, de un miembro, en un caso que cometa algún error grave. En el caso de los padres, es la corrección, puede ser la varita, un montón de cosas, ¿cierto? Y en el caso del gobierno, la pena máxima es la pena de muerte, ¿cierto? Ya estuvimos hablando con Michelle cómo la pena de muerte es bíblica y es un reflejo del amor de Dios con nosotros en esta sociedad llena de mal. Entonces, cómo es importante no sobrepasar las leyes de una institución hacia otra institución, ¿cierto? Como un gobernante de una nación no puede gobernar una iglesia como si fuera un país, o un pastor, un líder religioso, no pueda gobernar una nación como si fuera una iglesia, porque hay castigos que son civiles y hay castigos que son morales, que solamente Dios, a través del arrepentimiento, puede llegar a salvar ese tipo de desviación, pero no hay un castigo civil hoy en día que pueda hacer eso. O sea, que son considerados pecados, pero no castigos civiles. Me refiero a la homosexualidad, a la infidelidad, a un montón de cosas que uno como iglesia condena, pero solamente es el arrepentimiento y Jesucristo lo que puedan sanar ese tipo de pecado, ese tipo de mal en sí. Pero, ¿qué pasa cuando la iglesia gobierna como un Estado? Ya pasó, Edad Media. La iglesia y el Estado se fusionaron. ¿Qué fue lo que pasó?
homicidios, quemaban personas por pensar diferente. La iglesia manipuló de una manera increíble a la gente, una época de ignorancia absoluta en Europa, y tardaron 1000 años para poder sin siquiera comenzar a pensar por sí mismos, las personas en sí. Claro, esa parte es demasiado importante. Aclarar que la iglesia, su rol es específico y también es limitado. La iglesia no es llamada a aplicar leyes de gobierno civil. Su labor es entrenar, su parte es la parte moral. Y si la parte moral del individuo no funciona, pues la iglesia lo suelta, lo libera para que haga lo que quiera, y ahí es donde entra el gobierno civil a castigarlo penalmente. Entonces, esa idea de que la iglesia está llamada a gobernar es una idea equivocada, porque yo entiendo esa idea porque pues está la escatología, la teología, donde habla que la iglesia gobernará después de 1000 años. Entonces hay una filosofía teológica ahí que es la que ha dañado esa idea de la función correcta del gobierno. Bueno, hoy en día tenemos que decir que, pues gracias a Dios, la iglesia se olvidó de esa parte, pero ha tomado el otro extremo, y es que no quiere dar su aporte para construir ciudadanos útiles, porque ese es el rol de la iglesia: entrenar la mente, entrenar la conciencia del individuo, que sepa lo que es bien y mal, que entienda lo que es la justicia, que entienda lo que es la verdad, que entienda, tenga claridad de la identidad. Y entonces entrena al individuo, y el individuo, pues ya en su rol civil, entonces sí puede ya participar en asuntos de gobierno, y ahí en los asuntos de gobierno el hombre aplica sus principios morales que la iglesia ha enseñado y reforzado, pero individualmente, ya como agencia civil y no como iglesia. Entonces hay que entender y separar esas funciones. Uno sigue siendo cristiano, la Biblia sigue siendo el fundamento esencial de consulta número uno y la aplicación número uno en todo lo que se haga, pero ya es otra función. Y el dilema es que en la confusión, entonces el gobierno quiere legislar para la moralidad, legislar y ya hacer leyes para castigar a aquellos que violan la ley moral de Dios. Y en ese sentido, pues entonces se meten en una parte que no le corresponde, que tiene que ver con la conciencia del individuo. Entonces ya el gobierno quiere legislar la conciencia del individuo. Por supuesto que todo esto es una cosa que se trabaja en unidad, ¿no? Porque pues hay delitos morales que tienen que ver con asuntos relacionales. Por ejemplo, matar es un asunto moral que la iglesia condena, pero a la iglesia no le corresponde juzgar a esa persona civilmente. Pero entonces, como si existe el gobierno civil agarra a esa persona que violó una ley moral, le aplica la ley civil y luego lo mete ¿a dónde? A la cárcel, o en su defecto le aplica la pena de muerte, dependiendo de. Esa es la partecita en donde hay confusión, sobre todo de las personas que no tienen la idea bíblica de gobierno, no tienen la idea bíblica de iglesia, y entonces pues confunden a la filosofía con Sofía en un filo, y ahí es donde viene el enredo, la distorsión, el caos al hacer leyes. El gobierno tiene poder, pero tiene un poder limitado, limitado. Y el gobierno tiene que estudiar bíblicamente cuáles son sus funciones. Y en el video yo lo dije, ¿no? En Romanos capítulo 13 están en Génesis capítulo 9, están las funciones, y de ahí en adelante Dios delega, amplía la idea de cuál es la función del gobierno
civil. Entonces, cada uno tiene sus roles, Michelle. Cada agencia de estas, gobierno, iglesia. Y también vemos, y hablando un poco más de aquel otro extremo en el que estamos llegando hoy en día, en el cual la iglesia ya no quiere ejercer pues su área de poder enseñar, su área de poder apuntar a la moralidad. Es por eso que hoy en día es tan común, pero justo lo que hablamos ahorita, ver pues la homosexualidad como algo admitido, también ver pues a los niños desde tan pequeños abortando, porque la conciencia de los ciudadanos no está siendo alimentada. Entonces ahí es donde entra el gobierno a legislar para la conciencia, a legislar para la moralidad. Y ahí es donde empieza a crear derechos que Dios no ha dado, ahí es donde empieza a crear nuevas formas de vivir la vida, cuando en realidad la encargada de enseñar la forma de vivir la vida debiera ser la iglesia. Y también viene un Esa poco parte, como, espérate, esa parte que dice ahí es muy importante, porque cuando la iglesia no cumple su rol, entonces ahí es donde otro quiere hacerlo, en este caso el gobierno. Cuando el gobierno no cumple su rol de entrenar la mente, la conciencia, de enseñar lo que es correcto, porque la iglesia se ha centrado en el futuro, en el cielo. Y ustedes se acuerdan, no sé si ustedes se acuerdan de una canción que dice, un coro, un himno que cantamos nosotros en mis tiempos, no soy tan viejito, pero en mis tiempos, que dice, siglo pasado, que dice, yo ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Esas canciones que cantábamos nosotros y que se siguen cantando, la iglesia se ha centrado en el futuro, solamente, y toda su predicación y todo su enfoque es pensando en el futuro, y se olvidaron de este mundo. Entonces, al olvidarse de este mundo, entonces el gobierno, como los ve alejados de la tierra, los ve en el espacio sideral, entonces el gobierno se mete y la iglesia no se da cuenta y el gobierno comienza a hacer leyes para legislar. Michelle. así es, Molly, eso es súper clave. Y también viene un poco como los versículos fundacionales de ambos. Por cierto, en cualquier momento puede interrumpir. Vemos también lo que decíamos en Génesis 9:6, vemos esa institución del gobierno que Dios le da a Noé cuando bajan del arca, y ahí es cuando dice, el que derramara sangre de hombre para el hombre, la sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Ahí está reafirmando que el gobierno civil debía instituir las penas y también hacerlas cumplir. Por otro lado, también Dios habla de la iglesia, la instituye, y en 1 de Pedro 2:5 dice también, vosotros como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Y vemos como son dos fundaciones diferentes, vemos como una está hecha para proteger y para salvaguardar esos derechos que Dios ya ha dado, y vemos también como la iglesia está dada también para decirle a las personas cuáles son los derechos que Dios ha dado, cuáles son esos valores que Dios ha instituido para ser edificados unos con otros. Y ahí hay algo importante también, es que la iglesia cumple también el rol de poder llevar alabanza a Dios. Entonces vemos como esas dos fundaciones completamente diferentes, la una a la otra. Y mira, si cada institución entendiera su rol y dejara que hiciera su rol y se inspiraran mutuamente para que cada quien cumpliera con su responsabilidad, sería algo tan maravilloso, porque pues la iglesia prepararía al individuo intelectualmente con la idea de la verdad, con la verdad, con las ideas correctas de gobierno. La iglesia lo entrenaría de tal forma que cuando este individuo pase la parte civil, entonces allí todo lo que va a desarrollar, todo lo que va a hablar, todo lo que va a ser en concordancia a esa parte moral, y entonces el gobierno civil lo que va a hacer es respaldar las ideas correctas. Y así la sociedad funcionaría de una forma más pues armoniosa, o por lo menos el mal estaría limitado. Porque la idea es esa, ¿no? El mal no se va a acabar nunca. El mal existe, siempre existirá. Pero cuando cada quien cumple su función, entonces la una apoya a la otra. Y
yo hago énfasis en esto. De las dos son importantes, pero la base es la iglesia, porque la iglesia es la que prepara, entrena al individuo. La iglesia es la que enseña las leyes justas y de ahí sale la ley civil. O sea, la iglesia es la que usa la Biblia para enseñar y esos principios se los entrega al individuo, el individuo agarra sus principios bíblicos y desarrolla entonces leyes que van concordantes con la ley de Dios y entonces todos entraríamos a hablar un mismo lenguaje, todos entraríamos a entender una misma verdad y por lo tanto nuestras acciones serían, tendrían concordancia, las acciones y la ley y no habría una lucha entre uno y el otro, pero cada quien funcionando independientemente y ambos responsables a Dios y ambos fundamentados y con la Biblia en la mano. ¿Cómo se va a gobernar? Con la Biblia en la mano. ¿Cómo se va a dirigir la iglesia? Con la Biblia en la mano. O sea, la Biblia no se puede desechar. Una sociedad que deseche la Biblia es una sociedad que está, se colocó en peligro de ser desahuciada, en peligro de entrar en violencia y en peligro de perderse. Juan Carlos. No solamente en peligro, o sea, automáticamente ya está condenada, condenada al fracaso, condenada, o sea, hay naciones que merecen lo que le está pasando. O sea, yo no lo digo porque sean personas malas, pero la ignorancia ha hecho, la ignorancia bíblica, me refiero, la ignorancia bíblica ha hecho que estas personas elijan mal, merecen lo que están pasando. Entonces, hay algo también que me llama la atención que usted dijo, de que el gobierno intenta quitarle cosas a la iglesia, ¿cierto? Y no solamente en el área espiritual y en el área de educación en sí, como querer discipular a las personas, también en el área social, ¿cierto? El rol de la iglesia de ayudar al pobre, el rol de, porque hay una manera bíblica de ayudar al pobre, y a qué pobre debemos ayudar, ¿cierto? También hay una manera bíblica de cómo discipular los corazones de las personas, de cómo educar a las personas. Y ese es el rol fundamental de la iglesia en sí. Pero como la iglesia últimamente no ha hecho bien este papel, el Estado se cree en la atribución y cree que es capaz de hacer eso, de cobrar subsidios para ayudar al pobre, y el Estado no ayuda al pobre como lo ayuda la iglesia de verdad, ¿cierto? El Estado no crea oportunidad, el Estado crea asistencialismo. Entonces, hoy en día hay personas que para ellos es imposible asumir el papel del Estado como nosotros lo estamos hablando. Y para qué vamos a culparlos tanto es muy difícil creer porque hasta el momento ya no hay naciones así. No hay naciones en donde el Estado cumpla el rol bíblico al 100%, ¿cierto? Solamente hay que cumplen un pedacito por acá, otro pedacito por allá. Hubo alguna nación en el pasado, sí, pero ahora ya en este momento todos los estados son corruptos, podríamos decirlo de esa manera. Entonces, para una persona que nos está escuchando debe decir, no, pero el Estado puede, ya tiene que hacer esto, pero puede también hacer este tipo de cosas, ayudar al pobre de esta manera o darle algún tipo de bienestar social a alguien. No, ¿por qué no? Porque la única herramienta que tiene el Estado es la espada. No tiene otra herramienta, es la espada. Entonces, todo lo que haga va a ser violento. ¿A qué es lo que me refiero? Ya lo dije aquí también. Si yo, Imposición. claro, si yo obtengo un beneficio del Estado, significa que el Estado fue violento con alguien más. Le impuso las manos encima para quitarle plata de manera violenta. Quizás más de uno se fue preso por no pagar impuestos. ¿Para qué? Para que yo obtenga ese beneficio. Y ahí yace el fundamento inmoral por el cual el Estado cumple este tipo de rol en sí. Entonces, hoy en día todo lo que es fuera del Estado es malo. En el caso de Chile, los comunistas están con el eslogan que digamos que la caridad, no, miento, porque quieren estatizar la Teletón. La Entonces beneficencia. claro, entonces dicen que el derecho a la recuperación de la gente, de toda la gente discapacitada, no sea a través de la caridad. O sea, tiene que ser un derecho, para ellos es un derecho. La Una Teletón, obligación. Ajá. la Teletón hasta el momento en Chile ha sido la única fundación privada
que ha sido de excelencia. O sea, todas las personas que se quieren recuperar quieren hacerlo en la Teletón. Todos los profesionales, fisioterapeutas, todos los profesionales que trabajan en esa área de la salud, quieren trabajar en la Teletón porque tienen los mejores sueldos, tienen las mejores máquinas, los mejores equipos. Tengo gente cercana que tiene una hermana enferma de silla de ruedas y se está recuperando en la Teletón, y la Teletón viene con un furgón, con un bus a su casa, la viene a buscar, la va a dejar, le da el mejor equipamiento, le da la mejor trato, todo, y a los estatistas les da pero cólera, les da rabia que algo privado funcione tan bien. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Están ocupando este eslogan, que mucha gente cristiana, yo también, gente hasta jucumera, hasta misionera, ha dicho eso. Ellos tienen derecho tienen derecho a rehabilitarse. Nadie no tiene que ser con un fin de caridad. Entonces yo les digo, ¿quién le ha quitado el derecho a rehabilitarse? Ellos tienen derecho a rehabilitarse, nadie se lo ha quitado. Es más, con ir a la Teletón están ejerciendo su derecho, digamos. Y la otra cosa, no hay que ver la caridad como algo peyorativo, como algo malo. La caridad es todo lo contrario, la caridad es algo que sale del corazón, del espíritu humano, para ayudar a las personas de manera voluntaria. Es algo hermoso, no es algo malo, no es algo de lo cual nos tengamos que lamentar en sí. Entonces yo le digo a este tipo de personas, usted que fue misionera, usted que sirvió en otro país, usted hizo caridad, ¿y cómo se sintió? Se sintió bien. Y le puedo asegurar que guardando los estándares, guardando las proporciones, digamos, pongamos de ejemplo al hermano que lo conocemos nosotros, el hermano Jorge Parejo, con su fundación, ¿cómo se llama? Carpa Esperanza. Esperanza. Carpa Esperanza. Imagínense con que esta fundación, no quiero hablar de manera así, pero con que esta organización tiene los fondos que tiene el Estado. Habrían hecho un trabajo mucho más espectacular que el Estado. ¿Por qué? Porque el poder voluntario es mucho más efectivo que el poder estatal, ¿cierto? Entonces, eso es lo que le carga a ellos, que las cosas que están fuera del Estado funcionen tan bien. Entonces, hacen lo posible para que el Estado manipule el lenguaje y hacen lo posible para que el Estado absorba todo este tipo de cosas. No, los niños tienen derecho. En Chile está el Servicio Nacional de Menores, que literalmente es un centro de violación, de maltrato, un criadero de jóvenes delincuentes, un montón de cosas, y quieren seguir que no, hay que mejorarlo. ¿Cómo hay que mejorarlo? Privaticémoslo. No, pongámosle más Estado, metámosle más Estado, gastemos más plata. Y Aquí eso se es llama bienestar familiar. bienestar familiar. Y eso es lo inmoral que tiene el Estado. Entonces hay muchos cristianos que caen en eso. Quizás que con buenas intenciones dicen, no, si el Estado tiene que ayudar al pobre. Mentira, mentira. El Estado, el que tiene que ayudar al pobre soy yo. Yo como cristiano, como miembro de Individuo. la iglesia, como individuo. El Estado no somos nosotros, el Estado no es un ente que está en la estratosfera, el Estado es un grupo de élite que controla a través de la violencia, digamos, las finanzas de una nación entera. Entonces, como digo, no es que el Estado sea un ángel que está flotando sobre nosotros, velando por el bienestar nuestro, todo lo contrario, está velando por mantenernos más y más abajo, más opacados, más limitados. Un día de esto vamos a hablar sobre quién es pobre, quién merece ser ayudado, porque esa es una idea también demasiado importante en el sentido de las funciones. ¿A quién le corresponde ayudar al pobre? Porque mucha gente cree que pues, hay que ayudar al pobre. Sí, pero es que ¿Cómo? yo no tengo que ayudarlo. ¿Quién tiene que ayudar al que necesita? En primera instancia, el que lo ayuda debe ser su familia. En segunda instancia, familia lejana. Y en tercer lugar, pues ya la comunidad o la iglesia. Claro. En esos niveles. Y en ningún momento dice que el Estado es el que tiene que ayudar. La iglesia, el individuo, la familia, la iglesia son los llamados a hacer el trabajo social. Y somos expertos. La iglesia es experta en ayuda social. Y efectiva, mucho más Y es efectiva. efectiva, porque la iglesia está en todas partes de la sociedad, en No, todo barrio, y en la todo círculo. herramienta y la herramienta de la iglesia es Jesucristo, es la palabra de Dios, es fundamental, no como el Estado, el gobierno civil, que la herramienta es la espada. O sea,
la herramienta que tiene la iglesia es la esencial para hacer ese tipo de tareas. El amor. El amor, digamos, podríamos El decir. amor, la misericordia. El Estado no está llamado a ser misericordioso. El Estado está llamado a proteger al que hace misericordia, para que la haga. Hágala, vaya con todo, lleve los recursos, haga lo que sea, haga la misericordia, ayude. Nosotros vamos a permitir que lo haga cada vez con más y más libertad, Michelle. Así que vemos cómo el Estado se hace más grande cuando las demás esferas y las demás instituciones se hacen más pequeñas o dejan de cumplir sus funciones. Y justamente hablamos durante todo el programa de cómo es justamente la falta de conocimiento lo que trae condenación directamente a una sociedad. Y esto ya estaba en Oseas, cuando dice mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Es lo que Dios le hablaba a Israel, pero creo que es aún algo que pues Dios puede estar hablando para hoy en día las iglesias y también las familias, que son dos entidades que deben apuntar a aquel ejercimiento de la voluntad, aquella comunicación de la arma verdadera que pues es Jesús y su poder de transformar una vida. Entonces aquí donde pues podemos vernos a nosotros mismos y ver si realmente estamos cumpliendo aquel papel de pues partir del conocimiento, de poder poner en práctica el conocimiento, porque si no nace de la voluntad nuestra el poder ayudar a los pobres, si no nace de la voluntad nuestra el poder decir qué está bien y qué está mal, pues van a ser de la voluntad o de las estrategias del gobierno. Y ahí es donde vemos la importancia de que cada uno cumpla sus roles y su jurisdicción. El gobierno, en su afán angustioso de hacer ayuda social, entonces quiere matar a los que realmente tienen que hacerle ayuda social. Por ejemplo, la iglesia. ¿Cómo la quiere matar? Colocándole impuestos. O sea, si le coloca impuestos a la iglesia ya no va a poder hacer su trabajo social. Pero el gobierno dice, no es que le pedimos impuestos, porque es que nosotros somos los que vamos a hacer la ayuda social. Nosotros somos los que vamos a dar. Nosotros somos los que vamos a proveer. Nosotros somos. Error, gobierno, como se llame, legislativo, ejecutivo, judicial, cualquier tipo de gobierno está equivocado cuando quiere quitarle la plata a la gente para que la gente no ayude a otro ciudadano. La mejor ayuda que una persona necesita es de su vecino, de su amigo, porque lo conoce, porque sabe quién es, porque sabe realmente cuál es su necesidad. Pero cuando el gobierno toma ese lugar, entonces lo que hace, como dijo Juan Carlos, hace esa persona dependiente, hace esa persona improductiva y le corta la creatividad, porque ya la persona pues no va a aprender a trabajar, porque ¿para qué? Si papá gobierno va a llegar a dar lo que necesita. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, muchachos. El tiempo se nos va. Chévere que podemos tocar estos temas así conversaditos. Entonces el gobierno no tiene por qué legislar la iglesia. El gobierno tiene que cumplir su rol, la iglesia tiene que cumplir su rol. La iglesia no está llamada a gobernar, la iglesia está llamada a entrenar a los que van a gobernar. Bueno, nos despedimos entonces, mis queridos amigos que nos ven ahorita mismo, los que nos verán en diferido. Estamos para servirles. Cuando quieran comunicarse con nosotros, con mucho gusto, por medio de la emisora, estaremos pendientes para responder sus preguntas y para enriquecer lo que estamos haciendo. Dios les bendiga. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.